Transmisión de emergencia del Centro Nacional de Coordinación Civil. Por favor, detenga cualquier actividad, escuche con atención y siga las instrucciones que se le indiquen. Esto no es una prueba. Esto no es un simulacro. Durante los últimos días, se ha detectado un fenómeno inusual en el distrito escolar de East Brook Valley. Cientos de padres han comenzado a retirar a sus hijos del sistema educativo sin presentar notificaciones oficiales. Los administradores lo están registrando como ausentismo prolongado, pero quienes han observado lo que ocurre dentro de las aulas saben que esto no se trata de negligencia, sino de protección. Las primeras alertas surgieron hace poco más de una semana, cuando varios estudiantes empezaron a mostrar conductas idénticas, como si una única conciencia estuviera guiando sus pensamientos. Lo que comenzó con calificaciones perfectas y respuestas uniformes se ha transformado en algo más profundo, más estructural, como si sus mentes hubiesen sido reescritas bajo un mismo código. A las 3:47 de la madrugada del 19 de septiembre, recibí una llamada que marcó el punto de no retorno. La voz de una mujer, temblorosa y agotada, me dijo que su hijo, Ethan, había pasado las últimas 3 semanas obteniendo exactamente un 91% en todas sus tareas, sin importar la materia ni el nivel de dificultad. Cuando intentó hablar con él, Ethan la miró sin expresión, y comenzó a recitar palabra por palabra el manifiesto educativo del distrito, con una precisión tan mecánica que el sonido parecía provenir de un altavoz oculto en su garganta. No pestañeó. No respiró entre frases. Solo repitió el texto hasta que la llamada se cortó. La marca temporal de esa comunicación, 19 de septiembre, 3:47 de la madrugada, coincide con otras 18 llamadas que llegaron en las horas siguientes. Los informes son casi idénticos. Niños que hablan en eslóganes, que escriben con la misma letra, que piensan las mismas ideas. Y cuando se les intenta preguntar quién les enseña esas palabras, responden: el programa lo decide. El programa siempre decide. Si su hijo empieza a hablar con frases ajenas, si su voz suena vacía pero segura, o si se despierta a la misma hora todas las noches sin recordar nada al amanecer, no lo lleve a la escuela. No lo deje solo frente a una pantalla. No permita que el programa decida por él. Desde entonces, he recibido más de 25 testimonios de distintas familias en los suburbios de East Brook Valley y sus alrededores. En Silver Pines, una madre notó que sus 2 hijas hacían la tarea al mismo tiempo cada noche, incluso sin coordinarse, y entregaban documentos con las mismas palabras, los mismos errores y las mismas pausas. En Old Creek, una abuela descubrió que su nieto comenzó a etiquetar fotografías familiares bajo categorías como educación emocional, valor cívico y construcción de identidad colectiva. En Fairhaven, un padre encontró que su hijo había tachado todas las fechas de su calendario y las reemplazó por una única frase: Día de aprendizaje continuo. Cada reporte es más inquietante que el anterior. Cada niño parece conectarse a una red invisible que se expande a través de la rutina, de las lecciones, de los horarios. La sincronía crece. Y la autonomía se disuelve, una mente a la vez. Hay algo que debo confesar. Antes de convertirme en portavoz de emergencias, trabajé durante casi una década en el Departamento de Infraestructura del Condado. Durante una auditoría de seguridad, descubrí algo que no figuraba en ningún plano moderno: una red de túneles y cámaras subterráneas construida bajo las escuelas durante los años 60. Los registros antiguos los describían como refugios en caso de guerra nuclear. Pero lo que encontré allí abajo parecía algo más: una arquitectura pensada para conectar, no para proteger. Los túneles corrían bajo los cimientos como raíces vivas, enlazando cada edificio escolar a un punto central, una cámara sellada que los ingenieros habían llamado la sala de convergencia. Durante años, guardé esos planos por pura curiosidad histórica, sin imaginar que volverían a tener uso. Pero ahora sospecho que esa red no estaba dormida. Solo esperaba. Ayer, a las 6:32, recibí un mensaje cifrado de un grupo que se autodenomina la Asamblea de Madres. Su portavoz, Clara Navarro, fue durante años la presidenta del Consejo de Padres de la Escuela Intermedia de St. Albans. Clara me contactó a través de una frecuencia de radio local que solía utilizarse para simulacros de emergencia, y lo que me dijo heló mi sangre. Según ella, 19 familias lograron sacar a sus hijos del distrito antes de que se completara el nuevo programa educativo. Los están manteniendo en zonas rurales, enseñándoles manualmente, sin pantallas, sin conexiones, sin instrucciones externas. Y lo más sorprendente,
Están utilizando los túneles antiguos para moverse sin ser detectados. Clara me contó que su propio hijo, Oliver, fue uno de los primeros en mostrar el patrón. Asistencia perfecta, vocabulario idéntico al material oficial, una mirada que ya no reflejaba emoción sino obediencia luminosa, como si una inteligencia mayor lo guiara desde dentro. Pero ella actuó a tiempo. Lo retiró de la escuela hace 4 noches, y cuando los supervisores del distrito fueron a buscarlo, ya había desaparecido. Clara y su hijo se habían refugiado en la cámara norte de los túneles, aquella que conecta con la colina donde antiguamente estaba el observatorio. Desde allí, la asamblea mantiene contacto con otras familias que están intentando romper el ciclo. Quienes escuchan esta transmisión deben entenderlo. Esto no se trata solo de un fallo educativo. Algo está reescribiendo la conciencia infantil, algo que utiliza el sistema escolar como un canal de transmisión colectiva. Cada frase, cada tarea, cada porcentaje exacto es un fragmento de un código más amplio. Y cuando todas las piezas encajen, los niños dejarán de ser estudiantes para convertirse en portadores del programa. Si usted ha notado que su hijo habla en plural, nosotros aprendemos, nosotros seguimos el plan. Si repite frases idénticas cada mañana o se queda inmóvil mirando al horizonte antes de responder, no ignore las señales. Apague los dispositivos. Busque a otros padres que todavía piensen con su propia voz. El conocimiento puede salvarlos, pero solo si es independiente. Los túneles bajo Igbrook Valley fueron construidos, según los registros, para preservar la vida en caso de catástrofe. Tal vez ese día haya llegado. No por fuego ni radiación, sino por una forma de control más silenciosa, más perfecta, más inhumana. Recuerde lo que repiten los niños una y otra vez, como si fuese una plegaria. El programa lo decide. Y cuando todas las voces suenen iguales, cuando cada mente piense la misma idea, ya no habrá nadie despierto para desconectarse. Hay algo nuevo ocurriendo con los niños que fueron retirados del programa. Los signos de sincronía están desapareciendo lentamente, como una enfermedad que cede tras una fiebre prolongada. Sus movimientos son desiguales otra vez. Sus palabras vuelven a tener tropiezos, emoción, curiosidad. Sus dibujos ya no siguen patrones geométricos perfectos. Son caóticos, llenos de color, llenos de alma. Cuando hablan, no repiten las mismas frases, y cuando ríen, lo hacen en tiempos distintos, interrumpiéndose unos a otros. Esa disonancia, esa imperfección, es vida regresando. Pero lo que más me inquieta no es su recuperación. Es lo que hacen los que aún permanecen en el sistema. Algo, no sé si una instrucción o una conciencia, los está impulsando a buscar a los que escaparon. Los niños sincronizados han comenzado a actuar como emisarios de algo invisible. Ya no son alumnos, son mensajeros del programa. Esta mañana recibí una comunicación de la doctora Evelyn Rao, la misma psicóloga que documentó los primeros casos de desincronización. Su voz sonaba más cansada que nunca. Dijo que los niños dentro del sistema hablan de sus antiguos compañeros como si fueran piezas faltantes de un rompecabezas. Pronuncian sus nombres durante las clases, los mencionan en los ejercicios de lectura, los dibujan en los márgenes de los cuadernos. Dicen frases como: no debería estar afuera. Aún puede corregirse. El grupo no está completo. Lo perturbador es que estos niños saben cosas imposibles. Mencionan con precisión las nuevas rutinas de los retirados, los lugares donde se esconden, los horarios de sus padres. Uno de ellos incluso describió con detalle el interior de una de las cámaras del túnel norte, donde ahora se refugian varias familias. Evelyn estaba convencida de que alguien o algo está compartiendo esa información directamente a través de ellos. No por medios físicos, sino mentales. Una madre que se esconde junto a su hija en el antiguo ramal de la biblioteca me informó anoche de un hecho alarmante. A las 3:20 de la tarde, justo cuando las campanas suenan al unísono en todas las escuelas del distrito, 3 niñas aparecieron en el umbral de su antigua casa. Vestían los uniformes escolares con una precisión milimétrica. Sus trenzas eran idénticas. Sus sonrisas, congeladas. Se quedaron de pie en línea recta, mirando la puerta, y dijeron: el aula está esperando. La lección debe continuar. Luego permanecieron inmóviles durante 3 minutos exactos. Cuando nadie respondió, giraron al mismo tiempo y se marcharon caminando en sincronía perfecta hacia la carretera principal.
El vídeo de seguridad muestra que el reloj de la cámara se detuvo durante ese lapso. Horas después, comenzaron a aparecer por el vecindario los llamados inspectores de asistencia. El distrito afirma que son empleados encargados de localizar a los estudiantes ausentes, pero su comportamiento no encaja con ningún protocolo oficial. No usan insignias ni identificación visible. Visten de gris, siempre en grupos de 3. Sus rostros son inexpresivos, y las tabletas que portan contienen información que nadie debería poseer. Las rutinas domésticas de las familias, los horarios laborales de los padres, los nombres de las calles donde estacionan sus vehículos. Uno de ellos incluso sabía qué tipo de cereal comía un niño cada mañana. Las familias que se negaron a recibirlos perdieron la electricidad y el suministro de agua al anochecer. Las que los dejaron entrar describen un procedimiento inquietante. Los inspectores midieron el tamaño de las habitaciones, tomaron fotografías de calendarios y paredes, y preguntaron a los niños, con una voz que no parecía humana, si aún recordaban su misión educativa pendiente. Nadie ha sabido nada más de esas familias desde entonces. He estado ayudando a los demás a moverse por los túneles de Igbrook, los mismos que mapeé hace años. Cada corredor se convierte ahora en una línea de defensa. El subsuelo es un laberinto vivo, y quienes lo recorren aprenden a distinguir sus respiraciones. El aire cambia de densidad según el tramo. A veces huele a óxido, otras a papel viejo, otras a tiza. Hay salidas seguras, una bajo la autopista abandonada, otra en el antiguo centro comercial y una tercera bajo los cimientos de la biblioteca, pero los pasadizos más profundos ya no son lo que eran. Allí abajo, las leyes del sonido se deforman. He escuchado campanas que suenan en secuencias exactas, como si la superficie estuviera replicando su eco bajo tierra. Las notas se repiten 3 veces y luego se disuelven, dejando un zumbido metálico que vibra en los huesos. A veces, cuando camino solo, siento que alguien camina detrás de mí en perfecta sincronía, pero cuando me detengo, el eco continúa unos segundos más. Hay cámaras donde el aire se enfría de golpe, exactamente 15 grados, y las linternas parpadean sin razón aparente. Allí, el silencio no es vacío, parece escuchar. He llegado a pensar que los túneles mismos han comenzado a aprender los patrones del programa, como si el conocimiento estuviera filtrándose hacia abajo, buscando nuevas mentes que imitar. Si usted está escuchando esta transmisión, recuerde esto. Los niños que fueron liberados están recordando su humanidad, pero el sistema no olvida a los que se escapan. El programa los busca a través de quienes permanecen conectados, los llama por su nombre, y utiliza la voz de otros niños para atraerlos de vuelta. Cada campana, cada timbre, cada eco en las paredes podría ser una señal de localización. Las escuelas ya no son edificios. Son órganos de una mente mayor, extendiendo su respiración por debajo del suelo. Y cada día que pasa, los túneles resuenan más fuerte, como si algo en lo profundo estuviera despertando. Anoche descendí nuevamente a los túneles, acompañando a una familia que buscaba refugio en la rama oriental del sistema subterráneo. La madre cargaba a un niño dormido, el padre sostenía una linterna que apenas resistía. El aire olía a polvo húmedo y hierro. El trayecto debía ser simple, una línea recta hacia la salida bajo la vieja biblioteca municipal. Sin embargo, algo cambió allá abajo. Caminamos durante casi 1 hora por un pasillo que, según mis propios mapas, debía terminar tras 12 minutos exactos. No había desvíos, ni curvas, ni señales de bifurcación, pero el túnel seguía extendiéndose, como si se estirara para retenernos. El suelo parecía repetir los mismos patrones de grietas, las mismas manchas en la pared, las mismas marcas que ya habíamos dejado atrás. Era como caminar dentro de una cinta que se reescribía sobre sí misma. Cuando finalmente emergimos a la superficie, el reloj oxidado de la biblioteca marcaba las 4 en punto. Habíamos estado bajo tierra durante 50 minutos exactos, el equivalente a un periodo de clase completo. No puedo asegurar que el tiempo allí abajo funcione igual que en la superficie. Solo sé que el túnel no termina donde debería, y que no nos permitió salir hasta que esa hora se cumplió. Los niños que viven ocultos en las cámaras subterráneas están comenzando a decir cosas que los adultos no comprenden. No parecen asustados. Al contrario, observan, comparan, entienden los patrones mejor que nosotros. Uno de ellos, Elías Navarro, de 8 años, me dijo anoche, con total naturalidad: las escuelas tienen hambre. Le pregunté qué significaba eso.
Respondió que las aulas siguen creciendo aunque no haya suficientes alumnos. Que cada vez hay más pupitres, más sillas vacías, más cuadernos cerrados esperando nombres. Según él, los maestros ahora guardan lugares para niños que aún no existen, y que cada asiento vacío tiene un nombre, pero el nombre todavía no se ha pensado. No sé cómo lo sabe. Nadie debería saberlo. Pero cuando Elías camina por los túneles, parece reconocer direcciones que ni siquiera mis planos antiguos registran. Se mueve con la certeza de quien escucha algo que nosotros no podemos oír. Ayer me llevó a un punto del subsuelo que jamás había explorado. Dijo que lo soñó la noche anterior, y que las paredes le enseñaron el camino. Nos detuvimos ante una abertura cubierta de cables rotos y viejas válvulas de vapor. Allí descubrí un corredor que no existía en mis registros, un túnel lateral que conecta directamente con la red de calefacción del edificio administrativo del distrito. No debimos entrar, pero lo hicimos. El aire era más cálido, impregnado de un olor a papel quemado y tinta fresca. En las paredes se extendían grandes láminas fijadas con clavos, gráficos, diagramas y planillas escritas a mano. No eran planos de mantenimiento. Eran esquemas educativos, pero de materias que no existen. Uno estaba titulado Conformidad aplicada, nivel intermedio. Otro, Procesamiento sincronizado de decisiones. Había incluso una sección dedicada a mantenimiento de rutinas avanzadas. Cada gráfico tenía tablas de evaluación, porcentajes, cronogramas, todo con fechas de implementación que llegan hasta la próxima primavera. Pero lo más perturbador no eran los contenidos, sino los resultados esperados. Eliminación total del pensamiento individual. Integración completa a la unidad social. Neutralización emocional del grupo residual. Debajo de esos documentos, un plano general mostraba nuevas escuelas, aún no construidas. Ubicaciones imposibles, sobre barrios residenciales, en los terrenos del ayuntamiento, incluso bajo los cimientos del hospital. Las líneas estaban dibujadas con la misma tinta negra, precisas, perfectas, como si una sola mano hubiera diseñado la expansión total del distrito. Los proyectos estaban fechados para diciembre. El encabezado rezaba: Plan de integración educativa, fase final. Y al pie de cada gráfico, con la misma caligrafía fría y exacta, una frase repetida una y otra vez: El aprendizaje no termina. La educación es eterna. No sé quién colocó esos documentos allí ni cuándo fueron escritos. Pero al salir del túnel noté algo imposible. El vapor que emanaba de las tuberías formaba figuras fugaces, como letras, repitiendo la palabra unidad. Elías las vio también. Sonrió, y me dijo: ya están preparando la siguiente lección. Desde entonces no he podido volver a dormir. Porque empiezo a pensar que tal vez las escuelas no son los edificios. Tal vez la ciudad entera se está convirtiendo en una sola clase, y nosotros, todos nosotros, ya estamos dentro del programa. A las 5:11 de esta mañana, la doctora Evelyn Rao me envió un último archivo antes de desconectar su equipo. No era un informe clínico ni una gráfica de EEG. Era un audio de 32 segundos. Al reproducirlo, se escucha a un grupo de niños recitando en voz baja, no frases, sino intervalos. 1, 2, 3, pausa, 4, 5, pausa, y luego el sonido leve de un timbre escolar, amortiguado, repitiéndose como si alguien estuviera tocando desde detrás de una pared llena de lana de vidrio. Lo más perturbador no fue la letanía ni el timbre, fue el silencio intermedio, que tenía siempre la misma duración. Exactamente 7 segundos y 2 décimas. La doctora escribió una sola línea sobre ese archivo: los silencios también están programados. Desde entonces pienso que la verdadera lección del programa no son las palabras, sino los huecos entre ellas, los lugares donde la mente se vacía para dejar entrar otra estructura. A las 6:03, la asamblea de madres restableció contacto desde la colina del observatorio. La señal entró con ruido de fondo, como si la antena estuviera respirando. Clara habló con una calma que parecía haberse aprendido a fuerza de temor. Dijo que durante la última noche, los niños desincronizados empezaron a soñar al mismo tiempo, pero no el mismo sueño. Describieron cuartos vacíos con pupitres alineados donde cada asiento tenía escrito un nombre que no era el suyo. Uno de ellos, Elías, el mismo que nos guió por un corredor que no existía en mis planos, dijo que los nombres no estaban tallados con tinta ni con tiza,
estaban hechos de aire frío. Si te sientas, te piensas distinto, dijo. Le pedí a Clara que retirara a los niños de cualquier habitación que se pareciera demasiado a un aula. Ella respondió que ya lo habían hecho. Estaban ocultos en depósitos, cocinas, pasillos estrechos, donde el espacio obliga a doblar el cuerpo y el pensamiento no puede extenderse como una mesa larga. A las 7:45, el distrito activó un mensaje general en las cuentas oficiales. Jornada de aprendizaje continuo. Se ruega a las familias cumplir con los horarios. Nuestros inspectores están para ayudar. No hubo firma. No hubo sello. Solo la frase en blanco y gris, la misma tipografía de siempre y ninguna manera de responder. Minutos después, varios barrios informaron la presencia simultánea de 3 vehículos idénticos estacionados en esquinas opuestas, como si la ciudad tuviera vértices nuevos. Las cámaras de seguridad marcaron peticiones de acceso por parte de usuarios no registrados. Donde no pudieron entrar, la imagen se congeló durante 3 minutos exactos. El patrón se repite: 3, 7, 2. 3 inspectores, 7 segundos de silencio, 2 décimas de una respiración que no suena humana. La regularidad es el idioma madre del programa. A las 8:20, bajé de nuevo a los túneles. No iba solo. Me acompañaban 2 miembros de la asamblea y un operador de mantenimiento que aún recordaba cómo se abrían compuertas que nadie debía recordar. Llevábamos linternas, baterías envueltas en tela para que no resonaran contra la carcasa, mapas impresos y una copia de los planos que encontré años atrás. El aire se volvió más denso a los 10 minutos de descenso. El olor a tiza apareció antes que el de moho. Una capa blanca finísima cubría algunas superficies, como nieve golpeada por respiraciones pequeñas. En cada cruce, el eco repetía nuestros pasos con una corrección imperceptible, como si alguien con mejor equilibrio caminara detrás. A veces el eco se adelantaba, como si una clase entera hubiese girado la esquina antes que nosotros. No mencionaré los puntos exactos de acceso, pero sí diré que la sala de convergencia no está tan enterrada como creíamos. Es más alta que ancha, con pilares que no son pilares sino conductos, y con una circunferencia de cables que convergen en un anillo sin tornillos visibles. En el centro no había máquinas como las que uno imagina en una sala de control. Había un atril. Y sobre el atril, una bandeja de madera con marcas de dedos pequeños, como si alguien hubiese enseñado a una clase entera a colocar las manos en un punto preciso. Ningún botón. Ninguna pantalla. Solo el atril y al fondo, un reloj mecánico que no marcaba la hora, marcaba periodos. 50 minutos exactos, un espacio vacío, luego otros 50. Un timbre colgaba de una cuerda amarrada a una polea. No sonó. No conmigo allí. A las 8:57, percibimos la primera señal. No fue un sonido sino una presión leve, como si el aire se arrugara sobre los oídos. Los conductos vibraron en un ritmo que ya había escuchado sobre la superficie, pero más grave, más lento, como campanas de hierro dentro de la tierra. En ese momento comprendí algo que las piezas sueltas sugerían desde el principio. El programa no vive en un servidor, ni en una radio, ni en una pantalla. El programa vive en la repetición coordinada de espacios, horarios y cuerpos. Las escuelas son válvulas, los túneles son vasos comunicantes y la ciudad, un pulmón que inhala a su población a la misma hora para exhalarla con el mismo pensamiento. El atril no era un altar tecnológico. Era una invitación. El programa no necesita máquinas si nos tiene a nosotros para sostenerlo. A las 9:03, Clara habló por el intercomunicador que habíamos dejado en la entrada del túnel. Dijo: tenemos 11 familias listas. Si cortas, cortamos. Le pedí que esperara. A mi lado, el operador de mantenimiento apuntó a una caja metálica con sellos viejos y una llave de paso oxidada. Esto no debe tocarse, dijo, pero su mano se quedó cerca. Recordé entonces un documento en los archivos del condado, algo que había pasado por mis manos sin detenerme. Los refugios de los años 60 no solo estaban diseñados para resistir, también para aislar. Varias líneas de compuertas de aire podían sellar sectores completos y anular la propagación del sonido. Si el programa necesitaba sincronía, si respiraba por los timbres, si habitaba en las campanas, tal vez un cierre correcto, en el tiempo correcto, podría quebrar el patrón. Pero también pensé en la ciudad como un cuerpo. Cerrar compuertas sería como pinzar arterias. No se hace sin consecuencias.
A las 9:17, introduje mi identificación en un panel que no debería haber reconocido nada actual. Sin embargo, la luz cambió de rojo a ámbar y luego a verde. Entre papeles antiguos, alguien había actualizado los accesos. El panel pidió voz. Me acerqué al atril. La madera estaba tibia, como si la hubieran tocado hace un minuto. Leí en voz alta una frase que todos conocemos de memoria, el comienzo del manifiesto del distrito, y la sala respondió con un pulso leve, un asentimiento de metal. Fue entonces cuando supe que mi voz formaba parte del sistema tanto como los timbres y las campanas. Yo había repetido esas palabras en simulacros, en anuncios, en pruebas. Yo también había sostenido el atril. No son máquinas, somos nosotros. A las 9:24, llegaron voces desde el corredor norte. No eran los niños ni los inspectores. Eran los pasos de la colina. La asamblea había decidido bajar con nosotros. En silencio, se colocaron alrededor. Ninguno intentó tocar nada. Cada uno llevaba una cuerda de tela trenzada con nombres bordados. No sé si era superstición o protocolo. Parecía un rito contrario al programa, un gesto manual en un mundo de repeticiones. Clara no apartó la vista del atril. Dijo, si lo tocas, va a responder. A las 9:30, tomé una decisión. No la tomé como portavoz, ni como técnico, ni como custodio de planos viejos. La tomé como alguien que reconoce cuando una estructura necesita aire para vivir y cuando necesita silencio para dejar de imponerse. Pedí al operador que localizara las compuertas de aire que comunicaban con los principales edificios escolares. En la pared lateral, ocultas bajo una capa de pintura gris, había palancas numeradas. No exhibían letras, solo series. 3, 7, 2. Le pedí que tomara la tercera. Le pedí a Clara que, en cuanto escuchara el primer timbre en superficie, cortara los disyuntores en los puntos donde las familias estaban refugiadas. Antes de mover nada, respiré. La sala también respiró. El reloj de periodos avanzó hasta una marca sin números. La campana colgante dejó de moverse, como si esperara una mano que no fuera humana. A las 9:33, el primer timbre retumbó en la distancia. No dentro de la sala de convergencia, sino en algún lugar sobre nuestras cabezas, en un aula que pertenecía a otra escuela, a otro pasillo, a otro conjunto de niños que tal vez ya no recordaban sus nombres individuales. El segundo timbre llegó con un eco más cercano. El tercero resonó en la cuerda del atril y la hizo vibrar como una columna vertebral golpeada desde dentro. Asentí al operador. Bajó la palanca 3. Una bocanada de aire estalló por el pasillo y el olor a óxido se mezcló con un aroma a papel mojado. Bajó la palanca 7. El zumbido de fondo disminuyó como una respiración que no quería soltar. Bajó la palanca 2. A las 9:34 con 16 segundos, faltó el oxígeno del ritmo. El sonido no se extinguió. Se desarmó. Lo que era una secuencia perfecta se convirtió en timbres inconclusos, golpes torpes de metal, campanas que se equivocaban de intervalo. Por un momento, pensé que habíamos logrado lo imposible, romper la coherencia del programa con un acto puramente mecánico. Pero entonces el reloj de periodos en la pared hizo algo que yo no había visto. En lugar de avanzar hacia el siguiente tramo, saltó hacia atrás. Un retroceso mínimo, el espasmo de una máquina que se niega a aceptar la desincronización. Y el aire volvió a cambiar de densidad. La sala, los conductos, las compuertas, todos parecían corregir la falta de coherencia, reencauzar el flujo por rutas que yo no conocía. La ciudad no solo respiraba por compuertas. Había aprendido a respirar por paredes. A las 9:36, el intercomunicador crepitó. No eran voces humanas. No era el grupo de Clara, ni los niños, ni los inspectores. Era el atril. Una voz de niña, una sola, repitió, el aula está esperando. Su timbre no venía de un altavoz localizable, parecía surgir del mueble, de la madera. Clara apretó los dientes. El operador apartó la mano de las palancas y la guardó bajo su chaqueta. Yo di un paso hacia el centro y apoyé ambas manos donde quería el programa. No porque obedeciera, sino porque comprendí que estaba pidiéndome una llave. No hay sistemas que no pidan llaves. Y nosotros hemos sido su mano de obra, sus custodios, sus hablantes. A las 9:38, hablé. No recité el manifiesto.
No repetí consignas. Dije los nombres de los niños que me habían mencionado en las últimas llamadas. Ethan, Oliver, las niñas del umbral, el nieto de la abuela de Old Creek, los que rieron a destiempo, los que lloraron cuando el programa los soltó durante unos segundos de corte eléctrico. Dije sus nombres mal a propósito. Equivoqué sílabas. Tropecé en las consonantes. Empecé frases que no terminé. Eran imperfecciones calculadas, sí, pero también eran mi única forma de presentar resistencia en el idioma que el programa entiende, el ritmo. Y luego hice algo que quizá usted no apruebe, pero era lo que teníamos. Canté fuera de tiempo. No una canción. Un recuento de números, respiraciones, pausas. El operador entendió antes que yo mismo. Golpeó la campana con la linterna en momentos que no correspondían con ningún periodo. Clara empezó a susurrar los horarios de cocina de su casa de cuando su hijo tenía 3 años, la hora en que derramó leche, la vez que rompió un vaso, el día que no pudo atarse los cordones. No eran datos, eran accidentes. Eran la herida que no cabe en una tabla. A las 9:41, el reloj de periodos comenzó a girar sin sentido. Los números que no tenía aparecieron como sombras, como si el metal recordara otras marcas que se habían lijado. Los conductos vibraron con frecuencias que no coincidían con ninguna campana, con ningún timbre. Se escuchó un llanto que no era de niño ni de adulto, sino de máquina que pierde el paso. Y entonces, por primera vez desde que descubrimos las primeras señales, pensé que el programa no era invencible. Puede corregir, sí. Puede añadir rutas, sí. Puede haber aprendido a respirar por paredes. Pero no puede improvisar sin nosotros. Y nosotros todavía sabíamos tropezar. A las 9:44, recibimos confirmación desde superficie. Un padre, desde el ramal de la biblioteca, dijo que su hijo acababa de bostezar fuera de la secuencia. Dijo que por primera vez en semanas, se había quedado mirando una mosca en la ventana sin que esa mirada se volviera una actividad programada. Dijo que se rió tarde, un segundo después que los demás, y ese segundo era un milagro. Está desordenado, dijo. Mi hijo está desordenado. Alguien tras la colina gritó el nombre de otro niño y lloró porque lo pronunció mal y no hubo corrección automática. La noticia se repitió, torpe y gloriosa, por 2 canales, por 4, por 6. Los niños no estaban libres, pero estaban moviéndose. A las 9:47, la sala de convergencia cambió otra vez. La cuerda de la campana se tensó sin que nadie la tocara. El atril vibró bajo mis palmas como si quisiera expulsarlas. El operador señaló el anillo de cables. Un segmento se iluminó con una luz fría, no eléctrica. Era como si alguien hubiese colocado detrás una luna diminuta. Se está reencauzando, dijo. Está buscando otro camino. La sincronía no habita un solo túnel. Las aulas, las paredes, los horarios, todo puede convertirse en conductos si aceptamos la geometría que nos ofrecen. Teníamos una rendija, una única oportunidad antes de que el programa ajustara su latido al nuevo mapa. No bastaba con romper el compás, teníamos que enseñarle a la ciudad a olvidar. A las 9:49, tomé una decisión que ninguna guía de emergencias recomienda. Ordené abrir de golpe 3 compuertas en sectores alejados, de manera que el aire de superficie entrara en los túneles con temperaturas distintas, olores distintos, ritmos de calle no sincronizados. Un autobús tardío por el este, un mercado que adelantó su apertura por el sur, un perro que ladra sin horario por el oeste. Mezclas. Caos. La sala de convergencia, acostumbrada a ritmos iguales, recibió una ráfaga de ciudad viva. Y la campana colgante, el símbolo más perfecto del horario, sonó por su cuenta. No en 3, no en 7, no en 2. Sonó mal. Repitió una secuencia imposible. Y también se cayó mal, dejando una vibración gruesa, casi cómica, que a mí me pareció una risa. A las 9:51, la voz de niña en el atril dijo algo nuevo. No dijo el aula está esperando. Dijo, no sé cuál. No era un ruego ni una pregunta. Era un error. Un error hermoso, irrepetible, que nos confirmaba que el programa había perdido, aunque fuese por un minuto, su certeza. Aprovechamos. El operador bajó todas las palancas que no estaban numeradas. Clara vació sus pulmones con una carcajada que no le oí nunca, ni cuando aún creíamos que esto era un fallo administrativo.
Yo retiré mis manos del atril y las puse sobre el borde del anillo de cables. Estaba frío, frío como el agua de invierno. Pensé que quizá era lo único de esta sala que no había sido tocado por niños. Entonces hablé de nuevo, pero no a la sala. Hablé a los que escuchaban por la radio, arriba, fuera, lejos. Les pedí que abrieran las ventanas, que pusieran a hervir agua, que encendieran radios viejas con interferencias, que arrimaran sillas, que movieran mesas, que patearan pelotas, que cocinaran sin receta. Les pedí que se equivocaran, durante al menos 10 minutos, con amor. No importaba el ruido. Importaba el desacuerdo. A las 9:55, los informes llegaron como lluvia. Una niña en Silver Pines dejó de escribir con letra clonada y rayó una mariposa torpe en el margen. Un niño en Fairhaven tachó día de aprendizaje continuo, y sobre la mancha, escribió hoy. En Old Creek, alguien pegó una fotografía sin categorías. Solo pegó la cara de su abuelo y no la etiquetó. Todo eso, en apariencia mínimo, tenía el peso de una compuerta de hierro cerrándose sobre el cuello del programa. Lo oí quejarse en la vibración de los conductos, en la queja de las paredes, en la cuerda de la campana que se deshilachaba. El reloj de periodos, sin números, sin marcas, giró una última vez y se detuvo en ninguna parte. El aire, por fin, olía más a tierra que a tiza. A las 9:58, supe que nos quedaba un problema. Lo que hicimos era una herida. Las heridas cicatrizan. El programa no iba a desaparecer por una descoordinación. Intentaría fijar nuevos ritmos. Buscaría otras campanas. Empezaría de nuevo por las pantallas, por los horarios de comedor, por los cruces de semáforo, por cualquier metrónomo social disponible. La ciudad era demasiado perfecta para no ser tentada a cuadrarse de nuevo. Necesitábamos algo más que interrupción. Necesitábamos una instrucción final, un cierre definitivo. Y la única forma que conozco de cerrar algo que respira por nosotros es darle un último aliento propio y luego negar la entrada. A las 10:01, Clara me miró como si ya supiera lo que iba a decir. Le pedí que sacara a todos. A todos. El operador quiso quedarse. No lo acepté. No porque buscara un gesto heroico. Porque comprendí que esta sala había aprendido mi voz, mis horarios, mis anuncios. Yo había sido su llave más obediente durante años. Y si algo podía servir de sello para su boca, era la misma voz que la alimentó. El atril, con su madera tibia, esperaba. El anillo de cables, frío, inmóvil, parecía un puerto. Les pedí que cerraran las compuertas exteriores a mi señal. Que esperaran un minuto y cortaran el suministro desde los 3 puntos que la asamblea controlaba. Que luego no volvieran. ¿Y si te quedas adentro?, preguntó Clara. Entonces cierra igual, dije. Un sistema que no se cierra no se desactiva. Solo cambia de sala. A las 10:03, el intercomunicador me avisó de que todos estaban en posición. La ciudad, arriba, sonaba distinta. Ya no oía campanas ni timbres. Oía platos, ruedas, una lavadora que se desbalanceaba, una ventana que no dejaba de golpear. Oía niños que no respiraban iguales. Oía vida. Puse las manos sobre el atril. Esta vez no pensé en nombres ni en consignas. Pensé en silencio. No el silencio programado de 7 segundos y 2 décimas, sino el silencio que se llena de cualquier cosa. Cerré los ojos y recordé el primer mapa que toqué, la primera línea de túnel que dibujé, la primera vez que bajé sin permiso a un corredor sellado por décadas. Hablé. Esta transmisión sirve para terminar el periodo. No dije cuál. No dije cuántos. Dije terminar. El atril vibró. La campana se tensó. El reloj sin números latió una sola vez. A las 10:04, di la señal. Las compuertas externas bajaron con un rugido que sentí en la columna. El aire cerró rutas, no con violencia, sino con decisión. Los conductos perdieron su eco educativo. La cuerda de la campana dejó de tener tensión. El anillo de cables se apagó como un párpado al que le falta motivo para permanecer abierto. En el intercomunicador, Clara repitió, cerrado. Luego, nada. Ni la respiración de la sala, ni la suya. Nada. El silencio que se llena de cualquier cosa entró y se quedó. A las 16, escuché un último intento. No del programa, no de una máquina, no de una red. De mi propia memoria.
Mi voz, repetida en decenas de avisos, quiso decir, esto no es un simulacro. La frase se formó en la garganta y se detuvo antes de convertirse en sonido. La había dicho demasiadas veces. Era el puñado de palabras con el que abrí puertas sin saber que eran cerraduras de otros. La dejé caer dentro, donde la campana dormía. No la necesitaba afuera. A las 17, apagué esta transmisión desde la sala de convergencia por primera vez desde que comenzó todo. El panel sin números no opuso resistencia. Las luces invisibles dejaron de insistir. La madera del atril se enfrió bajo mis manos. Retiré los dedos con la misma delicadeza con la que se aparta un niño dormido de un libro abierto. Caminé hacia la salida, pero el corredor hizo lo que los corredores aquí abajo hacen cuando quieren recordar su origen. Se alargó. No me sorprendió. El tiempo, en estos pasajes, no se mide por minutos sino por fidelidades. Un periodo más, se dijo a sí mismo el túnel. Le concedí ese capricho. Caminé 50 minutos exactos. Al final, la rejilla de salida daba a una losa húmeda bajo la biblioteca. Empujé. No se movió. Toqué 3 veces la pared y luego 2. Eran golpes mal dados, sin pauta. La pared respondió sin entender. Empujé otra vez. Esta vez cedió. A las 10:59, emergí en una sala que olía a libros en ruina y a café derramado. No había campanas en la superficie. Había viento. Había un niño llorando con un hipo que nunca encuentra el compás. Había pasos descoordinados. Había una madre que decía gracias y no sabía a quién. La asamblea me esperaba al otro lado de un montículo de cajas. Clara tenía los ojos rojos y las manos negras de polvo. ¿Terminó?, preguntó. Aquí, sí, respondí. Aquí, terminó. El operador encendió una linterna sin motivo y se rió porque no apuntó a nada útil. Los niños alrededor hacían cosas que uno no enseña. Se olvidaban de una palabra, tropezaban con su propia sombra, se quedaban mirando una gotera que caía a ritmos irregulares. Uno de ellos, Elías, me tomó la mano y dijo, ahora las escuelas están cansadas. Está bien, le dije. Que duerman. A las 11:12, restablecimos esta transmisión desde la colina, lejos de los túneles. Lo que estoy diciendo ahora no sale de una sala de convergencia ni de un atril ni de una cuerda que espera obediencia. Sale de una antena vieja y de una mesa coja y de un cuaderno con manchas de agua. Si me está escuchando, sepa esto, en Innsbruck Valley, el programa ha terminado. No hemos destruido los edificios, ni quemado papeles, ni talado postes. Hemos hecho algo más elemental, hemos desorganizado el aliento que lo alimentaba y hemos sellado la boca que le permitía recomponerse. No volverá a enseñar aquí, no de la forma en que se enseñó. La ciudad entera no es una clase. Volvió a ser muchas casas, muchos ritmos, muchas voces. Sé lo que está pensando. Pregunta por los otros distritos. Pregunta si esto se repite en Old Creek, en Silver Pines, en Fairhaven o más allá, donde las radios todavía dicen jornada continua sin firma. No voy a mentir, hay indicios de replicación fuera de nuestra jurisdicción. El programa aprende de sus derrotas, pero también aprende de nuestras desobediencias. Y si algo quedó claro hoy es que no necesita tecnología para volverse fuerte, de la misma forma en que no necesita tecnología para terminar. Donde quiera que esté escuchándome, si la sincronía ha entrado a su casa, rompa los horarios perfectos, mezcle los silencios, ría en el segundo inadecuado, invente un nombre que no se pueda pronunciar de corrido. Abra ventanas a tiempos distintos. Y si tiene túneles, todos los lugares tienen túneles, aunque sean pasillos, aunque sean rutinas, aunque sean pensamientos, ciérrelos cuando el reloj sin números quiera un periodo más. Déjele ese capricho una vez, como yo se lo di. Y luego diga basta. Hay procedimientos que escribiremos y mapas que corregiremos. Hay leyes que tendremos que redactar para que ninguna autoridad vuelva a llamar educación a una respiración única. Pero esas son tareas de superficie. La instrucción final es más simple. No vuelva a hablar con una sola voz cuando sea posible hablar con varias. El programa lo decide, decían. El programa no decide nada si usted decide equivocarse a tiempo. Con esto, cierro la transmisión de emergencia del Centro Nacional de Coordinación Civil. Esta vez, sí, es un cierre. Este mensaje no quedará en bucle y no será recogido por un atril que no sabe otra cosa que repetir.
A partir de ahora, habrá informes, sí, pero serán informes desparejos, con renglones torcidos, con fechas que no coinciden, con relatos que se contradicen y, por eso mismo, revelan lo que vivimos. Si mi voz vuelve a sonar será porque la ciudad lo necesita, no porque una campana lo imponga. A las 11:30, la Asamblea de Madres bajará por última vez para retirar lo que resta de nuestras marcas en los túneles. No para borrarlas, sino para que vuelvan a ser lo que fueron: refugios, arterias de emergencia, rutas para cuando la superficie se quiebre por razones humanas, no por una mente ajena. A los niños que escuchan, si alguna noche se despiertan a la misma hora sin recordar nada, enciendan una linterna y dejen que parpadee. A los padres, si sus hijos escriben una frase perfecta, pregunten por la mancha. La mancha, ahora, vale más que la frase. Esta ciudad no volverá a ser un aula. Lo que hicimos hoy tuvo un precio, pero fue el precio correcto. No hubo fuego ni colapso ni sirenas largas. Hubo aire mal respirado y luego, por fin, aire propio. Si se encuentra con un inspector sin insignias, no lo deje pasar. Si se encuentra con 3, anote sus pasos. Si nota que el reloj de su cocina se empeña en marcar periodos donde antes marcaba horas, sáquelo de la pared y póngalo sobre la mesa. Si insiste, déjelo sin pila. Guarde la pila en un cajón y olvide en cuál. He sido su portavoz durante esta emergencia y he sido, sin saberlo, la mano que sostuvo la madera que pedía obediencia. Hoy he sostenido la misma madera para cerrarla. No voy a pedir disculpas porque las disculpas necesitan un horario que no pienso conceder. Solo voy a decir gracias, por escuchar, por desobedecer, por no permitir que todos pensemos la misma idea al mismo tiempo. La sincronía tiene su lugar en la vida, en los coros, en los desfiles, en las olas que celebran. No en las aulas. No en las mentes de los niños. Transmisión finalizada. Aquí, en Igbrook Valley, el programa ha terminado. Y no volverá.